Voy a proceder a grabar y vamos a continuar, por favor. Miren, voy a compartirles un poquito de algunos conceptos, de algunos términos que tengo aquí eh, para ir con ustedes leyendo un poco, recordando, ¿no? Ya, bueno, como siempre, si vamos nosotros a estudiar la parte de la química, Byron, por favor, si me confirma, ¿se escucha bien? Sí, ahora sí. Estamos bien, ya, chévere. Vamos viendo algunos términos nomás, ¿no? Que yo quiero que le tengamos bastante claro. Entonces, normalmente, ¿no? Cuando hablemos de química, vamos a decir esto. En cualquier lugar que usted busque un concepto, les va a decir que estudia los cambios y transformaciones de la materia, ¿ya? Yo he puesto aquí cambios y transformaciones, ¿no? Algunos simplemente le ponen cambios, algunos transformaciones, pero yo creo que sí es correcto ya a nivel universitario diferenciar estas dos cosas, ¿no? Un cambio va a ser cuando es algo físico, ¿no? Es algo físico y normalmente reversible. Entonces, yo le pongo como ejemplo, pues, normalmente si usted toma un vaso con agua o lo que sea y le pone al refrigerador, eso normalmente se hace hielo, que le llamamos, ¿no? O en términos más técnicos, diríamos que se solidifica, ¿no? Si usted saca ese vaso otra vez, lo deja a temperatura ambiente, va a alcanzar el punto de fusión, es decir, se vuelve de estado sólido a líquido, ¿no? Pero nunca dejó de ser agua, ¿no? Eso es lo que quiero que... Eso se define a un cambio, ¿no? Y en cambio una transformación es cuando hay algo un poco más interno, ¿no? Cuando ya de por medio hay una reacción química, ¿sí? Entonces, que quede bien claro estas cosas, ¿no? Cambio y transformación. Un ejemplo de transformación, a ver si es que me estaba atendiendo. Señorita Dayana Tandazo. Dayana, con lo que yo acabé de decir, ¿sí me escuchó? Sí. Ya ver, Dayana. Entonces, un ejemplo de una transformación. Si es algo, yo le digo que es algo más interno. De hecho, ya es una reacción química, una transformación. ¿Con qué se le viene a su mente, Dayana? Dije, pero no lo escuché bonito. ¿Cómo me dijo? Ya, yo le decía que si hablamos que una transformación es algo más interno que sucede en la materia, de cierta forma es una reacción química. Dígame un ejemplo entonces de una transformación de materia. O sea, del agua hervida, cuando se evapora. Pero Oh, el agua hervida cuando se evapora simplemente está ebulliendo, ¿no? Eso más Sigue bien siendo sería, agua. sí, sí, porque usted digamos que tiene algo que le capta todo ese vapor de agua, sí, eso sigue En siendo. la transformación sería agregar algo también. Sí, por ahí podría ser. Por ejemplo, al agua yo Dije, le pongo puede ser. azúcar o un limón, qué sé yo. Pero si le pongo un limón, cambia el pH del agua. O si le pongo sal, baja el pH. Eso sería un cambio. Una transformación, perdón, una transformación. Dije, la Sí, a ver. transformación puede ser el alcohol, porque de la caña de azúcar sale alcohol. Exacto, por ahí está un poquito más ya. ¿Sí? ¿Alguien más? Del alcohol está perfecto. La combustión. La combustión también perfecto, sí. Esos ya son ejemplos de reacciones químicas, ¿no es cierto? ¿Por qué entonces? Quedémonos con la combustión de la gasolina, por ejemplo, ¿no? Sí, Usted, también la agua, perdón, también el agua cuando se la destila, se la convierte en agua destilada, también sería. sí, bueno, no tanto tal vez, porque no hubo una transformación mismo ahí, más bien lo que se hizo Sigue es siendo agua. desionizar nada más, se le quitó algunas propiedades, algunos iones, pero podría entrar en un cambio más bien, ¿no? Lo que usted dijo anteriormente, por ejemplo, la destilación, porque eso sí es una reacción química, ¿no? Resulta que usted tiene el guarapo o el azúcar, llamémoslo más en términos más generales, y usted le somete a una ebullición constante, ¿no? Entonces, además que permite que haya esta reacción que hacen los microorganismos, ¿no? La oxidación anaeróbica que se lo llama, y todo eso produce una oxidación y como resultado tenemos el alcohol, ¿no? Que ya es otro compuesto químico en realidad. Sí, eso sí es. Sí, Y lo que es el petróleo. pero ¿qué cosa en el petróleo? O La sea, destilación. el petróleo,
O sea, la transformación del petróleo, o sea, lo transforma lo que es la gasolina, todo eso. Sí, eso ya sería también una transformación en realidad. Ujú. Y hay una separación ahí, ¿no? Por eso es que nosotros obtenemos la gasolina. Ujú. Sí sería también un ejemplo adecuado. Ya, entonces, bueno, con todos estos aportes que son correctos, vamos un poquito más adelante viendo y ustedes solitos luego van a decir, vaya, esto para mí es un cambio, esto para mí es una transformación. Pero así a modo muy general, normalmente los cambios son reversibles, es decir, yo puedo volver, ¿no? Y las transformaciones es muy complicado ya volver, ¿no? Volver a su estado natural, por decirlo así, a su estado inicial más bien. Lo que usted decía, ¿no? Usted a ese alcohol, medio complicado regresarle a azúcar otra vez, ¿no? Podría, pero no. Imagínese a la gasolina, ¿no? El rato que usted mete a su moto y se da la oxidación, perdón, se da la combustión. Medio difícil, ¿no? Medio difícil volver otra vez a gasolina, porque toda esa materia, ¿en qué se convirtió Marilyn? A ver si está atenta. O Leticia, o Evelyn. El rato que usted pone gasolina a su moto, toda esa materia, es decir, toda esa gasolina, ¿en qué se convirtió? En ¿Dónde se combustible. sí, pero ¿cómo se hizo evidente la acción de la desaparición, entre comillas, de esa gasolina? ¿Se evapora, Lince? Sí, sí, se evapora, pero no es que Se produce el dióxido de carbono, creo que, eh, y ese va a la atmósfera. ya, sí, también, pero la mayoría de gasolina, en realidad, ¿qué se hizo? Hizo humo. Sí, también, claro. Ya. Transformó en gas. Se produce una combustión a través del quemado. Recuerden algo, ¿no? Recuerden este término de que la materia no se cree ni se destruye, es decir, solo se transforma, ¿verdad? ¿Ya? Y recuerden que hay un juego entre materia y energía, ¿no es cierto? Sí, todos hemos escuchado eso alguna vez o lo hemos leído, ¿verdad? ¿Sí? Ya, entonces, esa gasolina, ¿no es cierto? Claro, una parte se hizo todo el dióxido que ustedes dijeron. Sé que sí, sí es cierto, yo no sé mucho cómo funciona, pero creo que la mayoría tenemos algo claro, ¿no? Que hay una combustión, se produce la chispa, no sé qué, el gas y ya. Entonces yo les decía, en realidad toda esa gasolina, lo que se estaría haciendo de cierta forma es energía, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no, chicos? Sí, Sí, claro, ¿no es sí, cierto? sí. ¿Y esa Energía. energía qué produjo, señorita Mayra Maldonado? ¿Cómo dijo, ingeniero? A ver, Mayra, ¿verdad? Estábamos diciendo que usted pone gasolina a su moto, ¿no es cierto? ¿Ya? Y al cabo de un tiempo que estuvo rodando, se acabó esa gasolina, ¿no es cierto? Ya. Entonces decíamos que en realidad no es que desapareció, ¿no? Esa gasolina. Estábamos diciendo que ahí hubo una reacción química que se llama combustión. Una parte se hizo desechos como el humo o lo que usted quiera llamarle, y la otra parte se hizo energía, ¿verdad? Entonces yo les decía, ¿esa energía para qué se utilizó? Para que funcione la moto. Perfecto, Mayra, ya, cierre su micrófono. Con eso ya contestó todo para todos. Exactamente, así como lo dijo usted, como que así va a ser, ¿no? Las cosas. Siempre, no es que Ay, perdón. no hay una desaparición, ¿no? Sí, eso, a eso usted véale de pronto cuando escucha que la materia no se crea ni se destruye, que la materia y energía, o sea, es esa situación, ¿no? Entonces, hay temas más adelante muy interesantes en los cuales usted, pues, bueno, de ahí hay el balance de energía, balance de otras cosas que se estudia, ¿no? Ya más adelante. Dicen sí, entonces un concepto en específico de las transformaciones, ¿cuál sería para nosotros como tener claro que es una transformación? ¿Cuál sería? Un concepto como tal. Bueno, Ujú. yo diríamos que una transformación es aquel fenómeno, podría poner, en el cual hay un cambio o reestructuración molecular, ¿sí? En los cuales, en forma general, no es posible volver a su estado natural. Así lo podríamos decir, ¿no? Una transformación. Ahí ¿Quiere está usted? la palabra clave que Ujú, dice que no vuelve a su estado ujú. natural. O también Ajá. un cambio más interno, ¿no? Más adelante tenemos un poquito más de esos ejemplos también. Bueno, aquí les estoy compartiendo un poquito de lo que ustedes ya consultaron, se han de verdad dado cuenta un poco de lo que les comenta, lo que compartió el compañero, dijo en la salud y medicina,
algunos ejemplos también que ya hablaron ustedes. Por eso, de cierta forma, yo voy a avanzar un poco más hasta llegar aquí. Nuevamente nos dice la química es el estudio de la materia y los cambios que experimenta, ¿no? Ya. Entonces, usted, desde su colegio, en muchos de los casos, tal vez, en algunos ha escuchado que la materia es cualquier cosa que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa, saben decir, ¿no? Así tal cual. Es decir, todo lo que nos rodea es materia, ¿no? Eso no hay mayor problema, pero yo les invito a que en química diferenciemos los tipos de materia, ¿no? Entonces, mire, aquí le hemos puesto, ¿no? Que la clasificación de la materia conlleva algunas cosas, ¿no? Como hablar de sustancias, mezclas, elementos, compuestos, átomos y moléculas. Les he puesto los términos más usados en la química, ¿no? Entonces, lo que yo pretendo con esto es que usted sepa manejar estos términos. Eso es una parte que a mí me interesa mucho, mucho, porque el rato que usted va a la parte industrial mismo, tal vez a su trabajo, pues es bueno que usted hable de forma objetiva, ¿no? A veces dice el elemento, le dice no al agua, por ejemplo, o escuchado, no, el elemento tal. Entonces, hay que saber cuándo es un elemento, cuándo es un compuesto, cuándo es una mezcla. ¿Ya? Eso vamos ahorita a revisar un poco antes de que se nos acabe la hora, ¿ya? Listo, entonces, mire, yo les diré así, el término sustancia normalmente hace referencia a cuando usted tiene algún componente, ¿sí? Que tenga justamente una forma definida, ¿no? Sin embargo, el término sustancia es como más general, ¿no? Abarca más conceptos, digámoslo así. O sea, si usted dice, y muchos hemos de haber utilizado eso, no me darán la razón. Muchos de ustedes tal vez han utilizado y han dicho esa sustancia, dicen, estaba rodeado de una sustancia blanca, dicen, no, o no sé, vimos que botaba una sustancia. Tal vez muchos han hablado o han escuchado, ¿no? El término sustancia. Entonces, sí, o sea, de forma general, de forma específica, perdón, hace referencia a aquellos que tienen una composición definida y constante, ¿no? Y propiedades características. Entonces, ahí va bastante general, ¿no? Aquí hemos puesto agua, amoníaco, azúcar. Normalmente tienen alguna característica definida, ¿no? Como son el olor, sabor. Resumen de esto, Pablo Andrés, resumen de esto. La palabra sustancia usted puede utilizarla sin miedo, digámoslo así, ¿no? De forma más general. Sí es válido. Lo que no es muy válido es, por ejemplo, que a cualquier cosa usted le llame mezcla o a cualquier cosa usted le llame compuesto, ¿no? No. O a cualquier cosa usted le diga eso es un elemento. ¿Ya? Vamos viendo un poquito más para acá. La mezcla, en cambio, sí es la combinación de dos o más sustancias, en la cual las sustancias iniciales, dice, conservan sus propiedades características. Ya. La forma más ejemplar, tal vez, de hablar de esto es cuando usted disuelve una cucharada de sal en agua. ¿Qué sucede ahí, señorita? Vamos, por aquí va. Señor Hamilton Solórzano. Active su micrófono, por favor. Pablo Andrés, por favor, ¿se encuentra? Active su micrófono. Sí, licenciado. Ya, a ver, Pablo. Profe, mi internet está medio malo, lo escucho así Ya. medio trabado. Ya, entonces continuemos. Póngale nomás, no hay problema. Señor Mauricio. Inge, presente. Presente, ya. Yo le decía, ¿qué sucede? Rapidísimo. ¿Qué sucede si usted disuelve una cucharada de agua, perdón, una cucharada de sal en agua, creo que dije? Sí, se vuelve salada el agua. Eso, ¿no es cierto? Entonces, miren, se vuelve salada, pero normalmente se disuelve, ¿no? Mientras no esté saturado ni sobresaturado. Entonces, la sal sigue manteniendo su característica salada, ¿no es cierto? Como usted lo dice. Y el agua en la cual se disolvió sigue manteniendo su característica líquida, ¿no es cierto? Ya, entonces, pese a que hubo una mezcla, las características de las sustancias iniciales se siguen conservando. Sigue siendo agua. Claro, ya. Entonces, miren, ojo con esa situación, ¿no? Es porque no hubo una transformación mismo como tal, ¿verdad? ¿No? Entonces, ojo con esto.
diferencie las mezclas con las transformaciones también, ¿sí? Diferente a lo que dijo la compañera Rato, ¿no? ¿Qué pasa? Usted pone el guarapo, deja unos días, fermenta y se hizo alcohol. El alcohol como que no se parece mucho al jugo de caña, ¿o sí? ¿Qué opina Itati? Itati Valverde. ¿O sí se parece? Rea Huanca. Señor, no me asoma todo el nombre, disculpe que le lea así nomás, no me asoma todo. Señor o señorita Rea Huanca. Algo más. No, ya se me han ido la gente. Bueno. Gaspar, señor Gaspar, Gaspar Víctor, ¿sí me escucha usted? Dígame. Ya, entonces le decía, ¿no? Que quiero que usted sepa diferenciar, y todos, ¿no? Cuándo es una mezcla y cuándo hubo una transformación, ¿no? Cuándo hubo una reacción química, ¿no? El rato que usted disolvió sal en agua, eso no es una transformación, simplemente hubo una mezcla y no, ¿ya? Y puede haber mezclas que sí causaron una transformación también, ¿ya? Mire, aquí me da algunos ejemplos de mezclas del aire, la leche, el cemento, dice aquí, ¿no? El aire, normalmente, ¿de qué está compuesto? Señor o señorita Shiget Takuri. No le alcanzo a ver todo el nombre, disculpe. ¿De qué ha escuchado usted que está compuesto el aire? No. Bueno. Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches, sí. El aire, ¿de qué básicamente está compuesto el aire? ¿Y por qué aquí le hemos puesto como una mezcla? De dióxido de carbono. Sí, pero porque nosotros emanamos dióxido de carbono, ¿no? Pero la característica inicial, ¿qué nos permite respirar a nosotros? ¿Qué nos falta? El oxígeno, Exacto. el nitrógeno, no. argón. Perfecto. Nitrógeno. La señorita, no sé quién, no le alcanzo a ver. Yo. Se sabe la lección. Es que estoy compartiendo, entonces no me sale todo Ya. Verán este asunto entonces. Sí. Usted, si yo le pregunto, ¿cuál es la composición? ¿Tiene una fórmula el aire? ¿Tiene una fórmula la leche? ¿Tiene una fórmula el cemento? Así como el agua tiene la fórmula H2O. El dióxido de carbono tiene la fórmula CO2. ¿El aire tiene una fórmula? Sí tiene, creo. ¿Cuál es? ¿Será? La leche tiene, busca en Google fórmula de la leche, o sea, pero fórmula química, ¿no? Así como el agua es H2O. No le va a salir, ¿no? Entonces, miren esta situación. Esas son mezclas. Normalmente las mezclas, como fue justamente, valga la redundancia, mezcla de varios compuestos, de varias sustancias, ¿sí? Normalmente no tienen una fórmula definida, ¿no? Una fórmula química. ¿El aire tampoco no tiene, Lisa? No tiene normalmente. Se lo pone, algunos le ponen normalmente, le dan una fórmula, pero no existe en realidad una fórmula del aire como tal. Ni la leche, no. Contrario, no, pues la leche no. Contrario a que yo Estuvimos engañados, ingeniero, todo el tiempo en el colegio, que el aire tenía fórmula. No. Ajá. Tiene una composición, sí. Tiene una composición, sí. Está compuesto La composición es la mezcla. 21% de oxígeno, 79% de nitrógeno, no sé cuánto de gas, de argón, no sé cómo es, ¿no es cierto? Ni yo me sé bien, pero ya. Oxígeno, nitrógeno y gases raros. Ya, así, ¿no es cierto? Antes. Por eso le pregunto, y yo le digo, ¿no es cierto? El cemento tiene una fórmula, por eso le digo. No es cierto, no tiene una fórmula, pero sí sabemos que tiene algunos componentes. No. Entonces, ojo con eso. En cambio, si la mezcla, ¿cómo se puede hacer? Y si yo le pregunto eso, sí, yo le digo, señorita, no sé quién estaba hablando, si yo le digo la sal, en cambio. ¿Cuál? La sal de mesa. No sé si alguien sabe qué fórmula. La sal sí es un... esa sí tiene, pues. Claro, NaCl, cloruro de sodio, ¿no es cierto? Cloruro de sodio, sí. Y si usted eso le pone en agua, ¿sigue siendo cloruro de sodio? No, pues ahí creo como que se transforma, ¿no? Sigue siendo, solo que en medio acuoso. Sigue siendo. Ahí formamos algo llamado solución, ya.
Entonces, claro. Esa es la situación, ¿no? Miren que Esa es vamos... la solución salina. Eso, la solución salina, que también... Sí, de hecho es solución salina, solo que tiene la sal que nosotros consumimos tiene yodo, entonces es como que... Inge, disculpe que le interrumpa, lo que pasa que el ingeniero de física nos está diciendo que entremos ya. Ya, chicos, un gusto, nos vemos mañana. Chao. Ya les envío el... Mañana, Inge, gracias. Chao. Mañana continuamos con la discusión. Hasta luego.